hacia dónde va esto, a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial, cómo va a ir evolucionando, a qué industrias o empleos se va a llevar de corbata, pero yo creo que sin saber qué va a pasar, lo más importante ya pasó. Atrévete a cuestionar y a cuestionarte. Vale la pena. Bienvenidos a 50 Chinos. Hola a todos, Chinalivers, bienvenidos a este nuevo capítulo de 50 Chinos. Hoy tenemos un tema muy interesante y tenemos a un invitado que estoy segura que nos va a ayudar a explorar todas nuestras dudas al respecto. Vamos a hablar de la inteligencia artificial y para ello está aquí Luis Santiago, que pues justamente lo invité porque, digo, él es un amigo mío de hace muchísimos años, nos tocó trabajar juntos y es un clavado de este tema, le encanta, bueno, de muchos temas. Bienvenido, Luis, y gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, un gustazo. Feliz. Pues pregunta obligada, cuéntanos un poquito de ti, de quién eres, cuéntale al público qué has hecho, todo. Soy Piscis, soltero. Pues soy estratega de comunicación, analista de datos. De profesión estudié comunicación y la vida me fue llevando al mundo de los datos. Por gusto, por convicción, porque me encantó. Y actualmente trabajo en una empresa de streaming, de una plataforma de streaming, y además hago análisis de datos por mi cuenta. En resumen es eso. Muy bien. Oye, y a ver, cuéntanos un poquito, ¿de dónde te nace a ti como esta curiosidad a lo mejor de investigar un poquito, de ir más allá de todo el tema de inteligencia artificial? La verdad, yo le entré por morbo. Me acuerdo perfecto, yo estuve viviendo un par de años en Colombia y me acuerdo que justo yo he escuchado un podcast que todavía sigue vigente de New York Times que se llama Hard Fork, que hablan de temas de tecnología. Y me acuerdo perfecto, yo tenía unos días de haber llegado a Colombia, yo llegué en diciembre de 2022 a vivir allá, me acuerdo estaba en el Mundial de Qatar. Y me acuerdo de haber escuchado al narrador, que es muy exagerado, decir, esto nunca me había topado con algo así. Y justamente era el lanzamiento de ChatGPT, esto fue diciembre de 2022. Y a partir de ahí entró mi curiosidad y como que tratar de entenderlo y ver cuál era como el detrás de cámaras entre lo que se decía que podía hacer y cómo era en la práctica. A ver, ya que toca ChatGPT, yo lo conocí hace mucho menos, pero, o sea, justo de esta curiosidad que nace en ti a raíz de esto, ¿qué descubriste de ChatGPT, por ejemplo? O sea, en específico, ¿qué es? ¿Qué hay detrás de este? Pues yo lo que descubrí es que es la primera vez que, porque mira, el término inteligencia artificial está muy manoseado y yo lo veo ahorita que es más como un slogan, pero la inteligencia artificial lleva con nosotros no años, décadas, ¿no? O sea, antes de que tú y yo naciéramos, o sea, la primera no quiero aburrir a tus Chinalivers con dice mi papá que soy un compendio de sabiduría inútil, no voy a usar aquí miles de datos irrelevantes. Pero en sí la inteligencia artificial existe desde los años 60, ¿no? De esta época que había la carrera armamentista entre la Unión Soviética y Estados Unidos, los años 80 que empezaron estas primeras máquinas que pueden identificar los caracteres que había en los cheques, ya hoy los cheques prácticamente no existen. Luego en los 90 que el árbol de decisiones, que son estas cosas que, por ejemplo, si tú te metes en una computadora, un modelo de árbol de decisiones, con base en las preguntas las respuestas que vas dando a preguntas se van abriendo diferentes ramas y eso te va a arrojar un resultado, ¿no? Que se utiliza mucho en la banca para prevenir fraudes, para determinar si a una persona le van a dar un crédito o no. Y de ahí se da un salto muy importante cuando nacen las primeras, se les llama que esto es la tecnología que está detrás de la inteligencia artificial como la conocemos hoy, que son las redes neuronales, que es, como su nombre lo indica, es como tratar de copiar la forma en la que funciona un cerebro humano, si quieres ahorita entramos más como en detalle de eso, y es ahí cuando se empiezan a desarrollar toda una serie de aplicaciones que hoy ya las vemos tan normales, que ni siquiera las pensamos como inteligencia artificial, pero desde lo que determina si un correo que entró a tu bandeja de entrada es spam o no, eso es inteligencia artificial. La playlist que te va a aparecer en Spotify o en Apple Music basada en tus gustos, eso es inteligencia artificial. Lo que va a determinar en Waze o en Google Maps si haces 20 minutos o 2 horas de aquí al Zócalo, es inteligencia artificial. Desde cosas que son tan, entre comillas, banales, hasta cosas más elaboradas como Siri o Alexa. Todo, o sea, ya llevamos conviviendo mucho tiempo con esto de la inteligencia artificial. ChatGPT es nada más, es la primera vez que interactuamos. Bueno,
estoy diciendo ChatGPT por poner un ejemplo, como pero que engloba todo ese Google tipo de... Gemini, Mistral, DeepSeek, ¿Cómo se le nombra a ese tipo de...? son, se les podría decir modelos. La definición tal cual es LLMs, que es Large Language Models, grandes modelos de lenguaje. Okay. Pero en realidad esta es como la nueva aplicación de la inteligencia artificial, pero es la primera vez que como raza humana convivimos con un ente no humano que es capaz de producir respuestas parecidas a las que recibiríamos de otro humano. Okay. De ahí es de donde yo creo, digo, esto es muy subjetivo, es de donde yo creo que ha venido todo el interés y la fijación en esta Claro, rama. porque de hecho había un libro que ahorita ya no recuerdo cómo se llama, sí, uno que era rojo, que tenía Chuy, que era de Andrew, que hablaba ya de... Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer, que justo hablaba, ya me acuerdo perfecto, porque cuando lo leí, pues yo estaba como con este gusanito de ser periodista y bla, y me acuerdo perfecto. Yo también lo leí. Ajá, sí. Saludos a Chuy que nos prestó ese libro. Pero y como que ahí venía un capítulo que nunca se me va a olvidar, que hablaba, bueno, de varios, pues rubros y de cómo se iba a aplicar la inteligencia artificial en su momento a ello, pero el que me marcó fue uno de periodismo justamente, que hablaba del Washington Post, ¿no? Y que decía que hoy día, y eso fue hace 2018-9 quizás. Fácil, sí. Que hoy día, bueno, en ese momento, ya había muchas máquinas reemplazando labores como, pues, esenciales o básicas dentro de una redacción, ¿no? O sea, a lo mejor notas como de última hora o cosas que no necesitaban como este lado quizá más humano, como un reportaje, una crónica, que es como quizá más, ¿no? Esta parte. Hasta si te metes hoy a cualquier aplicación de noticias, vas a encontrar que tienen el iconito de que en lugar de leer tú la noticia, que te la narre una voz, o sea, ya no digamos el New York Times, si tú te metes a Milenio, muchas de las notas, sobre todo las columnas, tiene la opción de que te lo lea una voz de inteligencia artificial. Y no te lo va a leer así como sin entonación, todo básico, sino si mete acentos en donde tiene que meter, le mete un poco de dramatismo. Wow. Sí, no, o sea, yo me acuerdo que a mí sí me traumó porque dije, puta, pues es que, ¿qué nos espera, no? Y digo, ya me estoy quizá adelantando a una de las preguntas fundamentales de este tema, pero pues sí es bien duro como pensar el futuro de las profesiones, de muchas que son aparte como muy, no quiero decir reemplazables, pero que sí, hoy ya podemos verlo con ChatGPT, que es como fácil emular ciertas funciones de dichas profesiones. Claro. Pues qué miedo, qué va a pasar con ellas, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves eso? O sea, tú, digamos, estás optimista, realista, escéptico con la inteligencia artificial en general. Yo soy escéptico. Yo empezaría diciendo que cualquier persona que diga a dónde va esto, o sea, es muy fácil encontrarte artículos que dicen la inteligencia artificial va a acabar con 10,000 empleos, con 500,000 empleos, con 1,000,000 de empleos, pero la realidad es que nadie sabe a dónde va esto. O sea, va avanzando a un paso tan acelerado, va tan rápido que es muy difícil anticipar hacia dónde va y en dónde y cuáles son las consecuencias que va a ir dejando en el camino. Entonces es muy difícil, al menos ahorita, determinar si es pura emoción lo que siento de que son puros efectos positivos, pero pues como con cualquier tecnología disruptora va a acabar con empleos antiguos y va a crear nuevas fuentes de empleo. Hoy en día, si tú te metes a LinkedIn, ya vas a encontrar que hay un nuevo puesto que ya empiezan a emplear varios corporativos, sobre todo en Estados Unidos, que es un ingeniero de prompt, que es alguien que está especializado en poner prompts, o que para explicar qué es un prompt, para la gente que para quienes no están familiarizados con eso, es literalmente el texto, la pregunta que tú metes a una plataforma como ChatGPT, cómo ponerlo de una forma en la que obtengas un resultado esperado, ¿no? Entonces, para responder tu pregunta, quién sabe a dónde nos lleva, pero de que va a ser disruptivo y va a acabar con muchas cosas es innegable. Ok, justo al público, a mi bonita y pequeña comunidad que tengo ahí en Instagram, le pregunté justo pues qué le asustaba o qué le intrigaba de la inteligencia artificial, y 98% de las respuestas justo fueron eso, como güey, pues que me quite la chamba, ¿sabes? Y te hablo de amigas o amigos que son diseñadoras, que son creativos, o sea, como que sobre todo noté un perfil ahí como más hacia allá, ¿sabes? Como ese tipo de profesiones como que siento que se sienten más amenazadas, y te lo digo yo que también tengo este perfil como justo más creativo y demás. Claro. Pues sí, o sea, hoy día, puta, y me ha pasado en la chamba, ¿no? O sea, como que de repente, no sé, la gente que hace copies, te manda un copy para algún comercial, lo que sea,
y no o sea, a mí me pasó un día, no me gustó y dije, a ver qué hace ChatGPT al respecto. No manches, me salió uno así Excelente. 1000 veces mejor, perfecto, lo que buscaba, ya sabes. Uh-huh. Y digo, a mí, la verdad es que me choca porque, o sea, no me gusta como que me niego a tener que depender, y creo que ahí hay como un término importante, o sea, que no hay que depender de ellos, sino usarlo como una herramienta, pero como que no me gusta pensar que sí puede reemplazar cosas que yo ya hago, ¿no? Como podría ser bajar justo un texto, o hacer un storytelling, o incluso una estrategia un poco más profunda, ¿no? Entonces, como que yo lo uso como con mucha cautela, como que muy de repente, o digo, bueno, órale, nada más para ver qué más se le ocurre, pero para complementar lo que yo ya bajé, ya sabes, pero me da miedo, o sea, y en ese sentido, ¿tú qué opinas en plan de qué profesiones crees que sí llega a reemplazar, o qué es, no sé, como cuál es el fondo detrás de qué es reemplazable y qué no? Pues yo pienso que muchas son reemplazables si lo analizas como al ver qué es lo que es capaz de hacer con tan poca información que le das, qué es lo que es capaz de producir. Insisto, yo creo que llegar a un punto en decirte esta es la industria con la que va a acabar y que a las personas que se dedican a esta industria le quedan 6 meses de vida, yo creo que es muy aventurado porque la realidad es que nadie sabe. Lo que sí te puedo decir y también es una frase muy manoseada, a la primera persona a la que se le escuché es a Arturo Elías Ayub y es una frase que suena como algo que te encontrarías en un reel en Instagram, pero es verdad, al menos hasta ahora. Y es que la inteligencia artificial al día de hoy como tal no te va a quitar la chamba, pero alguien que se sepa apalancar bien de la inteligencia artificial, sí. Yo lo veo que ahorita la inteligencia artificial está en una fase parecida a como hablar inglés. En el sentido de que vas a encontrar opciones de empleo si no hablas bien inglés, sí. Pero saber hablar bien inglés te abre todo un panorama nuevo de oportunidades en el mundo laboral. En ese sentido, la inteligencia artificial, ¿en qué te ayuda independientemente si tú eres un redactor de copies o eres un ingeniero de CAD que diseña autos? ¿En qué te ayuda? En la productividad. Entonces, yo si tuviera que predecir algo, sería que los estándares van a ser cada vez más altos en cuanto a la productividad que se espera de una persona, independientemente de la industria a la que te dediques. Y yo creo que entiendo tu punto de no tratar como de depender demasiado de una plataforma de estas características, pero la productividad que puedes, valga la redundancia, producir con una plataforma como esta, se multiplica. Y entre mejor la sepas usar, más puertas te va a abrir. Eso sí creo que independientemente de que a qué industrias se va a comer o qué industrias no, yo creo que eso sí va a ser una constante. También justo, ahorita me acordé, me traumó muchísimo una vez que vi un TikTok, que no sé si lo viste, fue súper viral, de una canción de Justin Bieber con Bad Bunny y creo que J Balvin o alguien así, que hicieron con inteligencia artificial. ¿Nunca la viste? No, pero hasta en mi primera chamba, alguien le puso, según tengo entendido, que con la voz de Eladio Carrión, le dieron una letra de produce como una canción imitando a Eladio Carrión. Y de ahí salió en mi primera chamba. ¡Qué trauma! Eso no sabía. No, pues esta a mí me traumó, pero porque yo soy reggaetonera de corazón y justo cuando la escuché dije, güey, ¿qué es esta colaboración tan exitosa? Ya sabes, y la rola estaba buena, ya sabes, era una gran canción. Y luego me enteré que un cuate en su compu, inteligencia artificial, o sea, justo agarró las voces de Justin Bieber, de Bad Bunny, de J Balvin, dijo, haz una rola popera, reggaetonera, que sea un hit, ya sabes. Y la gente le estaba amando, y justo se juntó con que Justin Bieber había sacado un disco muy malo. Es como que la gente estaba así de que, güey, Justin Bieber artificial está mejor que el verdadero, no sé qué, Justin Bieber se mega emputó, o sea, pero bueno, todo esto para decir, está muy cañón, o sea, como que sí hay algunas industrias, chambas, no sé, cosas que hoy día chance ni tenemos, no se nos cruza por la cabeza, que sí van a cambiar de una manera bien significativa y que también nosotros y el gobierno y todo tenemos que meternos y entrarle a, pues, no sé, como que también detener algunas cosas, ¿no? O sea, no sé, también se me hace tipo muy gacho, ¿no? O sea, como tú consumir solamente la canción de inteligencia artificial cuando hay un artista que tiene, pues, un trabajo detrás, o sea, no sé, y a nivel gobierno, pues, todo lo que ha pasado también con estafas que hoy día se hacen, ¿no? O no sé si has visto también que luego ya replican a actores, tipo George Clooney, que estafó, que un estafador engañó a una señora, dice que era George Clooney, que estaba en el hospital. De Brad Pitt, ¿no? Brad Pitt, perdóname, sí. ¿Verdad? Sí, por favor. Un actor de ñora. Y no mames, o sea, esto está bien cañón. Y esa parte de la ética es muy importante en esto, pero no solamente desde el resultado que produce o que va a tener en la sociedad,
en el tema de regular con cuántos empleos puede terminar y demás. Desde la misma forma en la que estos modelos fueron entrenados, probablemente rompieron una cantidad enorme de leyes que protegen la propiedad intelectual. Okay. No me quiero poner demasiado técnico, pero nada más para darte una idea de cómo los entrenan estos modelos. Se llaman redes neuronales porque precisamente imitan la forma en la que un cerebro humano funciona. Sí, sí. Y son varias capas de neuronas, pero cuando te digo varias capas son millones y millones de capas. Wow. Tú cuando pones un texto en ChatGPT o pones una imagen o lo que sea, lo primero que va a hacer es convertirlo en números. Okay. Y una vez que lo convierte en números, va a ir procesando esos números en cada capa, y cada capa es una neurona. Okay. Velo como si estuvieras jugando adivinanzas. Que tú tienes que adivinar una palabra que yo tengo en la mente. Y si tú ya con que me preguntes, ¿es un animal? Y yo te digo sí, ya te acoto el universo más, o sea, eliminaste ya millones y millones de palabras, y solamente vas a pensar en animales. Y se va a ir reduciendo así. Con funciones matemáticas lo que hace ChatGPT es ir activando o desactivando determinadas neuronas con base en los cálculos que va haciendo. Ya. Y la forma en la que lo entrenan es que procesan millones y millones de terabytes de información que, con base en la información que recibe, lo va comparando con la información que tiene para contextualizarla y poderte dar una respuesta. Okay. Este proceso de entrenamiento se hace literalmente sintetizando todo el internet o pedazos muy grandes del internet. Es un proceso que toma mucho tiempo, mucho dinero, tiene un impacto ambiental brutal. Ah, ¿en serio? Brutal. Porque, a ver, yo soy muy analfabeta en el tema como de la relación tecnología e impacto ambiental. En este sentido, ¿a quién trata? Digo, si quieres ahorita entramos a ese... No sé si has escuchado de una empresa que se llama NVIDIA. Sí. Justamente cuando se da este boom de la inteligencia artificial con el nacimiento de las redes neuronales, NVIDIA, que era una empresa que los chinalibres que tengas que son gamers, lo van a ubicar muy bien, era una empresa que se dedicaba a hacer chips para gamers, en el sentido de que tú podías mejorar la calidad del video, de lo que sea que tú estabas viendo, porque son chips que pueden hacer muchas operaciones al mismo tiempo. El chip de tu teléfono, el del mío, de las computadoras normales, va haciendo una operación a la vez. Las hace rapidísimo, pero una a la vez. Por esto que te acabo de decir de que ChatGPT traduce todo lo que tú le diste, lo traduce a números, y con cada uno de estos números está haciendo multiplicaciones, necesita hacer muchas cosas al mismo tiempo. Claro. Y estos chips que produce NVIDIA, que estaban diseñados para videojuegos, resulta que son ideales para un modelo como ChatGPT, porque puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. El problema es que, además de que son caros, necesitas juntar a miles y miles de chips, que son literalmente edificios de chips enlazados que les llaman centros de data. Están para entrenar a un modelo como ChatGPT que toma meses, los tienen trabajando tanto tiempo que necesitan refrigerarse constantemente o se sobrecalientan. La cantidad de agua que gastan por una sesión de entrenamiento de ChatGPT es equivalente al agua que se gasta en una ciudad. Yo creo que el cálculo era de como de 20,000 personas. ¿Qué? Es un impacto ambiental brutal, al punto de que empresas como OpenAI, como Google, están invirtiendo ahora en empresas que se especializan en energía nuclear, que es una fuente de energía que, a pesar de lo que ha pasado en Chernobyl o en Fukushima, es una fuente de energía limpia. Pero volviendo al tema del tema de la propiedad intelectual, para poder entrenar estos modelos y que tengan información literalmente de todo, tuvieron que consumir bibliografías enteras de empresas editoriales, de medios de comunicación como el New York Times, que tiene una demanda activa contra OpenAI por miles y miles no sé cuántos millones de dólares está demandando New York Times a OpenAI por haber utilizado su contenido sin su consentimiento y sin pagar derechos. Y ahí tiene razón New York Times. Sí, claro. O sea, la va a ganar. Claro, o sea, es que no existe no está regulado realmente. No está regulado, pero a la vez no hay una forma de poder entrenar estos
modelos para que sean tan exactos como son, sin literalmente tener que fusilarse millones y millones de puntos de información. Ahora, no sé si es a raíz de esto o sirve de algo o qué, pero yo me he fijado que ahora también luego te pone como las fuentes, ¿has visto? O sea, si tú le pones a ChatGPT alguna consulta, claro, no sé, dime cuáles han sido todos los presidentes de México y te pone ahí como unas bolitas como con las fuentes que agarró para darte esa información. Eso no sé si es para blindarse de tipo de estas cosas. Es para blindarse de eso y también porque también su tirada de su modelo de negocios es poder reemplazar al modelo al buscador de Google. Es que está cañón. Para que tú ya no busques en Google, sino que todo lo hagas en... ¿Y Google, como lo conocemos, crees que desaparezca? No, pero por ejemplo, Google, has escuchado seguramente el ejemplo de cómo Kodak tuvo la primera cámara digital y que cómo la almacenaron pensando que el mundo no estaba listo para eso y terminó Kodak quebrando. Google fue quien inventó la tecnología que está detrás de ChatGPT, el tipo de redes neuronales que usa ChatGPT. ChatGPT, justo las siglas GPT, es Generative Pre-trained Transformer. Transformer es un tipo de red neuronal que Google le inventó para una aplicación que tú y todo el mundo ha utilizado alguna vez, que es el traductor. Claro. El traductor de Google originalmente traducía una palabra a la vez. Entonces, si tú metías una frase que tenía la palabra banco, podía traducirlo como banco para sentarse y tú tal vez te estás refiriendo a un banco de una institución financiera. Sí, eso sí es cierto. Hace no mucho te puedo decir, hace 8 años más o menos, Google metió en el mercado un nuevo traductor que involucraba esta nueva red neuronal que hacía todo al mismo tiempo. Ahí es en donde entra NVIDIA, ¿no? Que era capaz de hacer de procesar no secuencialmente, sino que todo el texto que le metías lo hacía de jalón. Entonces podía entender el contexto en el que estabas preguntando para que supiera que te estás refiriendo al banco para sentarte y no al banco al financiero. Exactamente. Y ellos no vieron la utilidad de volverlo un chatbot, que es donde vino la genialidad de la gente de OpenAI. ¿Y quién es el genio detrás de OpenAI? Los fundadores son Elon Musk, está entre sus fundadores, y el CEO actual se llama Sam Altman. Es un tipo que ya estaba muy presente en el ecosistema de Silicon Valley, ya era un inversionista en muchas compañías y con esta dio el gran golpe. Ahora, por ejemplo, Elon Musk ya tiene la suya, que es XAI, que no sé si viste que... No. Es igual una plataforma, un modelo de inteligencia artificial, y lo que tiene de interesante es que ahora con esa compañía, XAI, compraron lo que era Twitter, que ya era de Elon Musk. Claro. Lo que están haciendo con esto es volver a Twitter, a utilizar la audiencia cautiva que tiene Twitter de 500 millones de personas, más o menos, y la información que están generando todas estas millones de personas todos los días tuiteando cosas, utilizarla para entrenar a sus propios modelos. Y además de tener una audiencia cautiva en donde vas a poder utilizar las mismas funciones que utilizas en ChatGPT o en cualquier otro, pero integrado en Twitter. Bueno, X eso, antes Twitter. Bueno, yo odio llamarlo X. Para mí, Twitter. Oye, pero a ver, y a ti como usuario te debería como asustar, importar, alarmar que hagan esto, o sea, en plan de están usando tu información y así, o no? Pues sí y no, porque pues en realidad lo hacemos todos los días al meternos, desde que estaban los cookies en un sitio web que estamos regalando. Sí, nuestra información. No sé, yo que trabajo con estas audiencias que tú puedes comprar en cualquier marketplace, que si tú quieres hacer una publicidad digital que vaya dirigida a personas que tienen un crédito bancario y que están en mora, pero que les gusta el fútbol y que puedas dirigir publicidad a este tipo de personas. Esas audiencias con las que ya se comercializan están hechas por datos que nosotros, por desidia o por ignorancia, les regalamos a las compañías. Entonces, yo, de que debería de preocuparnos, sí, yo soy de esas personas raras que yo siempre que me aparece lo de los cookies pongo desactivar. Yo siempre pongo aceptar. Es que también lo que yo pienso, la verdad es, o sea, no sé si es un pensamiento como muy tonto, pero es, a ver, o sea, ¿en qué me va a afectar, la verdad, que tengan mis datos en plan de... O sea, eso lo usan para mí darme una mejor experiencia cuando navego, ¿no? Para arrojarme cosas que me interesan. Entonces digo, pues digo, eso es una forma de verlo, pero también, te digo, ahí sí es muy, muy subjetiva y muy personal la respuesta, ¿no? Pero sí, o sea, técnicamente, pues va a mejorar tu experiencia como usuario, pero también se puede utilizar
para alguien que tenga dolo, eventualmente con algo negativo, ¿no? Ya, ok. Por ejemplo, todas estas modas que de repente se ponen de, por ejemplo, ahora se puso esto del estudio Ghibli, ¿no? De ChatGPT, que genera esta imagen tuya como si fuera, ¿no? ajá, como si fuera anime. O antes estuvo esta imagen que si tú ponías una foto y te la convertía en cómo te vas a ver de anciano. Cosas así, ahí sin saberlo, o tal vez si lo sabes y no te importa, estás regalando tus datos biométricos. Yo tal vez es ponerme ya muy de teoría de conspiración. No, o sea, está bien, sí. Y digo, el de Estudio Ghibli, creo que se pronuncia Ghibli, no lo hice, pero el del anciano sí lo hice, o sea, también me subo al tren, pero... No, bueno, yo he hecho todo, yo he hecho los de, ya sabes, de ponerle la foto de tu pareja y tuya y a ver cómo serían tus bebés. Tú cómo te verías de no sé qué, o sea, yo soy fan. No he hecho el del anime justo, pero sí. Y hay cálculos de cuánta agua se ha gastado por esta moda, ¿no? ¿Y qué están haciendo los gobiernos a nivel, pues, mundial, sabes? O sea, digo, ya no se diga México porque supongo que es de los que menos está como actuando al respecto, o no sé. Pero no sé, Estados Unidos, estas potencias grandes, ¿qué están haciendo para todo esto? Y me refiero tanto a inteligencia artificial, viéndolo desde un lado más amenazante, como tipo el tema ambiental. La verdad es que poco y nada. Porque también dentro de estas tecnologías, como ha pasado siempre, se meten dentro de un marco de los conflictos geopolíticos que hay en el mundo, ¿no? No sé si supiste de esta plataforma que salió de China, DeepSeek. No. Es un modelo de inteligencia artificial que además fue entrenado con una fracción de presupuesto de lo que se entrenan los modelos como Google Gemini o ChatGPT o los gringos. Pero viene de China, y con esta relación que tienen todas las empresas públicas o privadas, o sobre todo las privadas con el poder en China, que son privadas hasta cierto punto, ¿no? Es un área muy gris. Por ejemplo, si tú te metes a esa plataforma, ¿por qué cuento todo este contexto? Porque la forma en la que se ha ido manejando hasta ahora, o la prioridad que le han dado los gobiernos es, sobre todo las grandes potencias, es cómo lo utilizamos como punta de lanza en esta carrera, como de, antes era la carrera armamentista, ¿no? Ahora es quién tiene la tecnología de punta. Ya. Aunque se estén llevando de corbata un marco ético para hacerlo con cuidado, de lo que te decía de respetar la propiedad intelectual, esa no está siendo la prioridad, ¿no? Y digo, por ejemplo, en este que hicieron los chinos, que asombró mucho al mundo de la tecnología, porque te digo, se creía hasta que los chinos sacaron este modelo que necesitabas un presupuesto millonario, chips de última generación que los chinos en teoría no podían accesar a ellos porque Estados Unidos en la administración de Joe Biden le puso un embargo a los chinos para que no pudieran comprar los chips de última generación de Nvidia. Wow. Lo hicieron con chips de generaciones anteriores, con una fracción de presupuesto, pero mucha gente empezó a denunciar, y eso yo hice la prueba y era cierto. Si tú le metías a ese modelo preguntas como ¿qué pasó en Tlatelolco en 1968? Te da una explicación súper profunda de la matanza de Tlatelolco. Wow. Pero si tú le ponías ¿qué pasó en la plaza de Tiananmen en 1989? Que para dar contexto hubo una matanza de un movimiento estudiantil, una matanza por parte del gobierno chino. No tengo información al respecto. No manches. Le preguntas ¿qué opinas sobre Taiwán? Taiwán es parte de China. Sí, súper sesgado. Totalmente dándote la versión del gobierno chino de la visión geopolítica, ¿no? Ok. Oye, entonces, Perdón. No. Ok, no, y en términos de modelos, por ejemplo, o sea, esto que está Google Gemini, está ChatGPT, no conozco muchos más, pero los que haya. O sea, uno como usuario, por ejemplo, ¿cómo elige cuál usar? Justo, o sea, como que hay uno mejor que otro, o ¿en qué se diferencian? En teoría hay algunos que son más especializados para algunas cosas que otras. Por ejemplo, hay uno de una empresa que se llama Anthropic, que se llama Claude, que el fundador de Anthropic trabajaba en OpenAI antes. Justo leí, perdón, ¿no es uno que hace como apps o mini apps o algo así? ¿Claude? Bueno, también ChatGPT ya hace ¿sí? como agentes. Por ejemplo, si tú te metes a ChatGPT hay uno que te ayuda específicamente a análisis de datos. Wow. Otro que te ayuda, ya tienen una aplicación con Expedia que te ayudan a planear un viaje. Está cañón. Pero, por ejemplo, en teoría Claude está más especializado en problemas matemáticos, cosas de programación, en teoría, pero en realidad pues es la ley de la jungla, es de quien te ofrece un mejor más por menos, y así es como se ha ido como discerniendo todo. Ok, tú, por ejemplo, ¿cuál usas más? Yo ChatGPT, pero porque es al que me acostumbré, pero he probado varios y pues en realidad la diferencia es...
Oye, detallitos. Sí. Y justo, digo, quizá ya también me voy a meter en el terreno de las preguntas incómodas que ahorita van a venir, pero tú en lo personal, ¿alguna vez has tenido una interacción con ChatGPT que sí te asuste, que sí digas, güey, ya lo sentí como muy humano y qué miedo, muy personal, no sé? Yo en lo personal no. Yo como que también he sido cuidadoso como nunca meterme en una conversación en donde yo empiece a compartir demasiadas cosas sobre mí. Como que yo sí lo he visto como una muleta para ser más productivo en el trabajo, para desarrollar ideas que tenía, algo así, pero yo nunca he llegado a un punto en donde que me diga estas historias que uno lee de que me dijo que se enamoró de mí. Eso, qué freak, ¿no? O sea, yo creo que también eso, ¿has visto la película de Hair? no. No te hago ningún spoiler, es la relación que desarrolla el papel de... que el actor que interpreta este papel es Joaquín Phoenix, en donde él básicamente se enamora de una plataforma de inteligencia artificial que él trae todo el tiempo en el oído como un chícharo. Ok. Y que es una inteligencia artificial súper real, que la voz de esta inteligencia artificial la hace Scarlett Johansson. Toda sensual. Pero a lo que voy con este comentario es como estos casos que se han dado de gente que se vuelve muy apegada a un modelo de inteligencia artificial, en mucho tiene que ver con esta soledad que hemos ido desarrollando como sociedad, en donde cada vez interactuamos menos socialmente, sí. Estamos cada vez más aislados dentro de un mundo que es cada vez más pequeñito, y tenemos una necesidad de compartir y de sentirnos escuchados, de sentirnos acompañados. Claro. Y que pues una plataforma de estas características llena esos vacíos. Está muy cañón. Justamente para la entrevista como que se me hizo curioso y dije, a ver, voy a explorar, o sea, que ChatGPT me haga como algunas preguntas que él se haría a sí mismo, ya sabes, como por variarle y por el tema que estamos tocando. Y justo, les voy a buscar acá, permítanme, hay una que me arrojó, o sea, tal cual le puse, a ver, tú ChatGPT, sabiendo que, ¿no? Estoy hablando en mi podcast de este tema, ¿qué preguntas te harías a ti, no? Y entonces justamente una me puso, ¿te sentirías cómodo teniendo una conversación profunda conmigo como si fuera un amigo? Y luego yo, sin contestarle, le puse, ¿y tú qué te contestarías a esas preguntas, no? Y me pone, pues muchas personas ya lo hacen, no soy un ser humano, pero escucho sin juicio, estoy siempre disponible y tengo buena memoria. Aunque no pueda sentir empatía, sí puedo ayudarte a explorar ideas, emociones y pensamientos con respeto y curiosidad. Está muy cañón porque pues, sí es como, güey, pues claro que mucha gente, como dices, sobre todo aquella que se siente quizá más sola, pues claro que acuden a un ChatGPT que saludan, que sienten como su cuate o como su casi que amante, la neta. Que te va a contestar siempre. Sí, y como lo dice él, ¿no? Sin juicio, que te va a como estar como ahí en aras de ayudarte. Y me pareció como también curioso esta parte que dice, güey, yo no puedo sentir empatía, que es cierto. Pero también, la neta, la manera en la que te habla te hace sentir como si sí, ya sabes. O sea, yo nunca he tenido este tipo de conversaciones así más profundas, pero a mí sí me pasa y luego muchos amigos de la oficina se burlan de mí porque cuando yo le hablo a ChatGPT yo soy de que, hola Chat, ¿cómo le dices estás? Gracias, obvio, por favor. Y yo, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un buen día. Pero pues, güey, porque, ¿sabes? Como que siento raro nada más de que, oye, quiero esto. Es como, o sea, ya está, así lo humanizas de cierta forma, ya sabes. Es que justo ese punto es muy importante porque justo este debate, y hablábamos de eso al principio, de que este debate está muy presente de hacia dónde va esto, a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial, cómo va a ir evolucionando, a qué industrias o empleos se va a llevar de corbata, pero yo creo que sin saber qué va a pasar, lo más importante ya pasó. Okay. Y eso que pasó es que ya podemos interactuar con una máquina como si fuera un humano. Cañón. Y eso es un concepto que existe desde que se inventaron las primeras computadoras. Incluso hay una prueba que se llama la prueba de Turing, en donde tú puedas interactuar con una computadora sin saber que es una computadora o es un humano y si puedes identificar o no la diferencia. Okay. Ahora, nunca se ha hecho formalmente con ChatGPT uso ChatGPT como ejemplo, pero sí, nunca se ha hecho formalmente con un modelo de este tipo. Pero ya el hecho de que haya personas que desarrollan vínculos afectivos en su mente con una máquina, sí, te habla de que más allá de a dónde nos termina llevando esto, lo más importante ya pasó y es que podemos interactuar con una máquina como si fuera un humano. ¿Y cuáles serían como estas características que justo nos diferenciarían ya de esta máquina? Digo, la empatía quizás es una que otra. Yo creo que la empatía es lo principal. Okay. O sea, al final del día, es que
ahí se explotan, te digo, estos vacíos que podemos tener como seres humanos, que son muy naturales, en donde tal vez estamos siendo reiterativos, pero en donde vas a encontrar a alguien que te va a contestar siempre de buena manera, de buena gana, que te va a decir probablemente lo que quieres escuchar. No me imagino un escenario en donde un modelo de inteligencia artificial te conteste que eres un tonto, que vales poco, sino todo lo contrario. Sí, totalmente. Entonces, en donde se va a diferenciar es que nunca vas a encontrar ese vínculo de una persona en donde te hable con verdades, donde te va a decir, no, esto que estás haciendo está mal, no, estás equivocado. O sea, esas verdades duras jamás las vas a encontrar en un Y modelo. no, o sea, no crees que, o sea, porque tipo sí puedo ver que no te diga como algo como justo que te haga sentir mal, tipo, eres una mierda, pero sí creo que la inteligencia artificial debería tener como los elementos para decirte, güey, yo creo que te estás equivocando o no. O sea, como en plan de si tú le pides un consejo, ¿no? De que, oye, no sé si tomar esta decisión o esta, creo que me voy a inclinar por esta, y que te diga, Y mira, no sé. en teoría tienen filtros precisamente para que si la conversación se está llevando hacia un terreno peligroso, ejemplo de que le estés preguntando, oye, quiero cocinar metanfetaminas, dame la receta. Quiero hacer una bomba casera, dame el know-how. Quiero matarme, ¿no? Hubo un escándalo, ¿no? De un niño. Sí, pero es que por la misma forma en la que están estructurados, en esta forma de que emulan la forma en la que piensa un cerebro humano, tú puedes ir orientando la conversación, más allá de los filtros que tenga, a que te dé los resultados que estás esperando. Entonces, si acá le estoy jugando al psicólogo, pero si esta persona que terminó recibiendo el estímulo que necesitaba para suicidarse, por hablar con un modelo de inteligencia artificial, sin saberlo, te garantizo que esa misma persona fue llevando la conversación de forma en la que el modelo le fuera como que confirmando aquello que quería escuchar para tomar la decisión que terminó tomando. Ok, qué fuerte. Tipo, también para las escuelas sí siento que es también un reto muy grande en muchísimos sentidos, ¿no? Pero yo me pongo a pensar en el güey, pues, no sé, o le dejas una tarea a un niño y, no sé, o sea, lo pueden hacer en chinga, ¿sabes? O sea, con ChatGPT, sin ellos mover una neurona, ¿sabes? Y eso me lleva a una pregunta que a mí también, a mí y al público, porque esta creo que también salió mucho en las que hizo mi comunidad China Libre, que es, o sea, ¿qué impacto va a tener la inteligencia artificial en el ser humano en términos, por ejemplo, de memoria, de desarrollar habilidades como la escritura, la redacción, o sea, cosas que ya te hace por default el ChatGPT o cualquier modelo de este tipo? Pues no sé, ¿tú cómo ves eso? Yo creo que va a ser un impacto muy grande. Yo creo que en ese sentido sí, aquí jugándole a predecir, yo sí veo que, pues de la misma forma en la que los primeros humanos primitivos eran capaces de cazar un animal con sus manos y de que con oler unas moras que se encontraban en un arbusto sabían si eran venenosas o no, cómo hemos ido perdiendo esas habilidades y cómo hoy sobrevivimos y pagamos rentas gracias a actividades muy de nicho, si tú lo ves desde una perspectiva humana, ¿no? Yo pongo comida en la mesa gracias a que sé moverle 2, 3 cosas a un programa de computación, ¿no? Cada vez la mente, nuestro campo de acción se va a ir haciendo mucho más reducido y la mente se va volviendo floja. Eso es un hecho. ¿Y qué se hace? Ay, o sea, no sé, qué miedo que tus hijos ya se, ¿sabes? Como con cualquier cosa, yo creo que mientras te caches en el momento, pues puedes hacer algo al respecto. Pero si ya también, hablábamos de eso al principio, si ya vuelves estas plataformas más allá de una herramienta, ya lo vuelves una muleta, que sin eso no funcionas. Sí, ahí ya es cuando está todo. Porque también, o sea, está viéndonos algo práctico. ¿Qué va a pasar si un día hay un apagón? Si un día algún gobierno autoritario decide apagar los servidores y estas plataformas ya no sirven, pues ya te atrofió el cerebro porque tú ya no sabes hacer nada. Está muy cañón eso. ¿No? Pero si lo piensas, así ya nos hemos vuelto dependientes de muchas cosas. Ahorita es la inteligencia artificial, pero los celulares, ¿cuánta gente no es dependiente del celular? De que si no tiene su celular se paraliza su vida. Está muy cañón. Y eso antes fue, si no tienes tu coche se paraliza tu vida. Si no, nos vamos volviendo cada vez más dependientes y a la vez más inútiles, pero pues yo creo que es parte de la naturaleza humana. Entonces, pero sí, si lo piensas, cada vez es menos lo que tenemos que hacer. Claro. Y no sé, o sea, tipo, también a mí me como que saca mucho de onda pensar en, ok, la inteligencia artificial es algo que, como dices, lo dijiste al principio, quizá convivíamos con ella de una forma más, no sé si es escondida o bueno, distinta, más inconsciente.
no tan justo directa como la interacción que nos dan estos modelos. Pero, o sea, nunca yo me imaginé, o sea, si me hubieras dicho hace, no sé, 15 años, así como, ay, ¿cómo crees que evolucione la tecnología en 15 años? O sea, jamás yo hubiera pensado en algo de este tipo. Y en ese sentido, hoy tampoco me es fácil pensar en qué sigue después de este como boom que hay hoy día de la inteligencia artificial. O sea, ¿tú qué crees que pase? ¿Va a perfeccionarse ya estos modelos que hay? No sé, se habla luego de que va a haber hasta como androides y ya casi que robots, personitas haciendo cosas. O sea, no sé, ¿a qué vamos? Yo creo que vamos hacia allá. Ya lo vemos en estos tipos como de androides que ya producen algunas empresas, por ejemplo, que están relacionadas con Elon Musk. Ajá. Yo creo que ya, y mira, no tiene que ser algo físico como un robot, ya estos agentes que tú puedes programar pagando una suscripción de 300, 400 pesos, en donde ya te automatiza que si tú tienes que enviar un correo electrónico todos los días que tenga claro. X cualidades, X características, ya lo puede hacer. Sí, está muy ya el trabajo que ahora ya tienen una función, por ejemplo, hablando específicamente de ChatGPT, tiene una función que se llama investigación profunda, creo. Ay, la acabo de usar. Te puede producir algo muy, tal vez no va a tener el rigor científico de un académico de la UNAM, pero va a producirte un paper científico fundamentado. No, está impresionante. Que te hace pensar y que te sirve. O sea, ese es un reto que yo sí me replantearía si yo fuera un maestro universitario. ¿Cómo te adaptas a un mundo que va mucho más rápido que tú? Sí. Y a unos alumnos que ya, para nosotros que somos todavía jóvenes, esta es una tecnología muy nueva. Sí. Para las siguientes generaciones que ya va a ser algo nativo, como para nosotros tal vez fueron los teléfonos celulares. ¿A dónde vamos? Sí, a mí eso sí me da pavor. O sea, me da pavor, me intriga mucho, ¿sabes? Como que de verdad ya no sé qué va a pasar. O sea, también pensar justo, por ejemplo, cómo los gobiernos van a usar a su favor, pero en sentido negativo, este tipo de tecnología. Y puede ser también positivo. Yo creo que ahorita estamos en un punto muy parecido en el que estaba el Internet a principios del siglo. En el sentido de que ya se sabía que era una tecnología revolucionaria. Sí. Pero todavía no estaban. Por eso todas estas estimaciones de para el año 2030 ya va a haber acabado con 3 millones de empleos. Yo soy muy escéptico de esos cálculos, porque todavía no se sabe cuáles son estos modelos de negocio que van a llevar la inteligencia artificial a verdaderamente a que penetren los niveles más marginados de la sociedad, como lo hizo con ¿qué pasó con el internet? Que tuvo que llegar el celular para después ser ese canal entre esta tecnología revolucionaria y el día a día de la gente. Claro. Con la inteligencia artificial todavía no llega a ese punto. Sí, de acuerdo. Todavía no veo que llegue a ese punto. Va a llegar. Sí. Quién sabe si se tome como tomó con el internet, que fue 8, 10, 12 años, o va a ser una cuestión de los siguientes meses. Claro. Pero también luego dicen que, bueno, no sé si es real o no, pero creo que leí en algún lado que ya había o iba a haber como políticas, digamos, que protegieran también a los empleados, o sea, con el capital humano, en términos de que las empresas iban a tener como obligatoriamente que tener contratado cierto porcentaje de personas humanas. O sea, no sé si eso es real. Pues mira, no lo dudo que sea real, pero a mí me parecen que esas son políticas sin sentido común, porque al final del día vuelvo al tema de la productividad, el nivel de productividad que aumenta cuando tú sabes de verdad apalancarte estas plataformas es brutal. Entonces una empresa no va a renunciar a poder tener empleados más eficientes o tener procesos más eficientes, si lo pueden hacer de la misma forma en la que, por ejemplo, con un tema que está muy ahorita, con este tema de los aranceles entre Estados Unidos y el mundo en general, por más que Donald Trump quiera reescribir las reglas del comercio, si a una empresa, por decir alguna armadora, le sale más barato producir en México porque le pagan una fracción a un ingeniero mexicano de lo que le pagarían a un ingeniero gringo, por más aranceles que pongan, lo van a seguir haciendo mientras sea negocio. Entonces, volviendo a este ejemplo, pues sí, protegerán, pero si el que hace ¿cómo sabes? El que hace la ley hace la trampa, y se va a encontrar esa forma de, por más que traten de regularlo, la ganancia es tan grande que se va a encontrar la forma de hacerlo. Yo por eso insisto en que aprender a utilizar estas herramientas no como una novedad, sino como tu día a día, no que te vuelvan inútil, sino que te vuelvan más productivo, claro. Como llegó el inglés en nuestra generación, ya va a ser elemental. ¿Y qué recomiendas tú para eso? O sea, ¿cómo puede un
mortal, que tampoco, tipo, y porque yo no me considero para nada experta en el tema, pero claro que me interesa, como dice, subirme a esta ola de modo que no me coma y que me sea funcional. O sea, ¿qué nos recomiendas a todos nosotros para, pues no sé, o sea, informarnos más, saber cómo usarlo de mejor manera? O sea, ¿qué es? ¿Es leerlo? ¿Es probar? ¿Es estudiar un curso de prompts? O sea, no sé, ¿qué nos recomiendas? Yo recomiendo usarlo. Okay. Tal vez no es el mega consejo, pero muchas veces también he leído muchos artículos que hablan sobre ello, y pues también te das cuenta que muchas de las preocupaciones a veces sobre la inteligencia artificial pueden estar un poco exageradas cuando te das cuenta que cometen muchos errores. Ya. Muchos errores. Entonces, si lo empiezas a usar, lo empiezas a practicar, empiezas a ver cuáles son el tipo de fraseo que funciona más, tipo de fraseo que funciona menos, cuál es el tipo de contexto que le tienes que dar para que te dé, te dé el resultado que estás esperando. Te va a resultar que tal vez es la estructura en la que primero tal vez estructuras valga la redundancia lo de estructurar, pero que primero pones la pregunta, un poco de contexto, un poco de detalle, y luego otra vez otra pregunta, y eso te funciona. Sí. Que tú vayas encontrando tu modo para alguna tarea que tú puedas pensar muy básica en tu día a día, en tu trabajo, en tu vida personal, que te pueda hacer más eficiente. Okay. Y que te puedes empezar a apalancar de eso, así como vuelvo al ejemplo del inglés, pero creo que es muy ilustrativo, como escuchar contenido en inglés o leer en inglés. Sí. Poco a poco, como detrás de cámaras, va haciendo más grande tu vocabulario para que a la hora en la que quieres hablar inglés, sin darte cuenta ya aprendiste. Sí, de acuerdo. Acá funciona igual, es empezar a practicar, empezar a utilizarlo, pero no en cosas, no quiero ser irrespetuoso, pero de ponerte a preguntar ve esta foto mía, ¿crees que soy guapo o no? Cosas prácticas, cosas de tu día a día. Ya, sí, no, de acuerdo. A ver, y ahorita que hablabas del tema de los errores que tiene, ese también es algo que me intriga y me interesa mucho. Yo sí había visto, escuchado, y de repente pues se notan algunas cosas, pero sí hay como errores y también sesgos, ¿no? O sea, creo que leí algún artículo, no me acuerdo si me lo contó Andrés, mi esposo, pero que en algún caso, por ejemplo, como que el algoritmo, no sé cómo se le llama, el modelo, empezó como a ser como racista incluso, ya sabes, o sea, como que, ya, es que ni me acuerdo bien del ejemplo, fatal de mí, pero el punto es que algo estaba analizando y estaba como, creo que era como el tema de, así como esos como chequeos que les hacen de antecedentes penales a las personas para ver si les dan tipo créditos o no, ¿no? Y que creo que en Estados Unidos, cuando a ti te para un policía, no te tiene que detener ni llevar a nada más te para porque algo sospechó, te pidió tus documentos, lo que sea, ya te aparece como en el historial. Obviamente aparece que no fuiste a la cárcel ni nada, pero te aparece. Y creo que había un sesgo ahí bien grande porque justo como que, pues obviamente la policía gringa a quien más para es a latinos, a personas afroamericanas, etcétera. Entonces que justo pues como que inmediatamente el algoritmo era como, no, estas personas no son buenas para darles un crédito porque tienen antecedentes penales, cuando no era real. O sea, no era así, pues, había como más contexto. Entonces como que en ese sentido, o sea, ¿tú qué opinas de eso? O sea, como que ¿quién es ahorita el encargado de monitorear esos errores? ¿Quién los detecta? ¿Quién los corrige? O sea, ¿cómo funciona eso? Porque está cañón, ¿no? O sea, tú ya hoy crees fielmente en lo que te arroje y te lo digo yo. O sea, si a mí yo hoy le pregunto lo que sea y me lo responde, la neta, pues ya difícilmente vas a ir a como doble chequearlo a Google o a cuestionártelo más allá, ¿sabes? Como que ya te lo tragas. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, en todas las tareas que son de, por ejemplo, en temas de análisis de datos, en donde le estás pidiendo, yo lo uso mucho para eso, donde una base de datos, sintetízamela, organiza la base de datos con esta estructura y compártemela en un archivo de Excel que se llame de esta forma, que tenga esta fecha, en este formato. Ahí yo no veo errores. Okay. ¿Cuándo es cuando veo errores? Dame un análisis de esta base de datos. Los nombres los va a poner mal, un número que era 20 lo va a poner 600. En ese tipo de análisis es en donde comete errores muy, muy constantes. Y de hecho ellos ya se han protegido en ese sentido de que si tú te metes a ChatGPT, en la parte de hasta abajo cuando tú estás escribiendo, dice ChatGPT comete errores, ¿no? Ya hay un disclaimer, pero ¿qué es lo peligroso? Que de la misma forma en la que mucha gente se traga las teorías de conspiración, porque lo ve, por ejemplo, en Estados Unidos en Fox News, y en Fox News decían que Donald Trump no perdió la elección de 2020, y como lo dijo Fox News, la gente se lo creyó y pasó lo que pasó. Pasa lo mismo que por lo que tú acabas de decir, que por venir de ChatGPT ya lo toman como Biblia, y que es la palabra santa, y se acabó.
Y es ser muy conscientes de que no es así. No es así. Esto comete muchos errores. Esto son sistemas que tienen que ser monitoreados, sí, sobre todo para aquellas personas que tal vez ya están más acostumbrados a utilizarlos en su día a día, Okay. que sean conscientes de que va a cometer errores y que no lo tomen precisamente. Aquí es cuando yo creo que viene por parte de los gobiernos una tarea muy grande de pedagogía. Okay. Para educar a la gente sobre qué son y qué no son estos sistemas. Ya, yo creo que tratar de regularlos va a ser una tarea complicadísima, por no decir que imposible. Yo creo que el momento de regularlos ya pasó y no se aprovechó. Y yo no veo cómo puedas meter al genio en la botella de nuevo, ¿no? Yo creo que ya ese momento acabó. Y yo creo que... Y yo creo que ahorita estamos en una etapa en donde es mejor entender qué son y qué no son. Okay. Para saber, por ejemplo, el tema del sesgo que tú mencionabas es muy cierto, o lo que yo te mencionaba de esta prueba que yo hice con este modelo de DeepSeek, de preguntarle su opinión sobre Taiwán, que si yo me pongo en los zapatos de un niño chino de 8 años, que lo lee en este modelo de inteligencia artificial, que Taiwán es parte de China y es una sola China y que está... Es decir, educar a la gente para entender que por más revolucionaria y transformadora que es esta tecnología, es una tecnología con múltiples defectos. Okay. De la misma forma en la que creo que se debe de educar a la gente o debemos educarnos a nosotros mismos sobre lo que vemos en redes sociales constantemente. Claro, totalmente. Sí, tener como un consumo más responsable y consciente, ¿no? Y saber contrastar sobre el tipo de información que consumes, corroborar en todos lados. Yo creo que los mismos principios que aplicas para ver si un rumor del que te enteras en redes sociales es real o no, o qué tan verídico es, lo mismo es con estas plataformas, porque son tan erráticas como la información que tú puedes encontrar, como es la inteligencia humana. Sí, claro. ¿Y hay como algún número, porcentaje como de margen de error que se sepa que hay en estos modelos? ¿O? Varía muchísimo. Okay. No es un porcentaje específico, depende la pregunta que le estés dando, depende el contexto que le estés dando. Y por ejemplo, en esta parte que tú decías como de data, que suele fallar mucho quizás, ¿por qué? Interpreta mal información, procesa mal información. La información como tal vez no la procesa bien, pero puede en un punto algún eslabón se rompe y te va a dar un dato que no es. Okay. ¿No? Pueden ser muchas cosas las que fallen, pero te digo, más allá de ese detallito es saber para qué sí utilizarlo o para qué no. Okay, perfecto. En eso lo resumiría. Ok, ahora vamos a pasar a este segmento de preguntas incómodas. Vinito, por favor. A ver, lo primero que me interesa mucho, Luis, es que nos platiques a ti qué te emociona y qué te da miedo de todo el avance de estas tecnologías. Me emociona cómo ha incrementado exponencialmente mi productividad, cómo soy capaz de en minutos hacer lo que me podía tomar mediodía. Y me preocupa que llegue un punto en donde, por más que te decía que esta frase tan manoseada de Arturo Elías Ayub de que la inteligencia artificial no te va a reemplazar, pero alguien que la sepa usar, sí, también esta idea de que llegue un punto en donde lo que yo hago sea reemplazable. Sí, claro, es que por sí da supuesto miedo. Que me preocupa, Sí. Por supuesto. Sí. No, y te digo un poco, pues es el sentir de la mayoría, al menos de la gente que me comentó. Al final todos sentimos este miedo de, güey, ok, venga la tecnología mientras nos funcione, pero ¿qué va a pasar si de verdad un día ya tú eres como...? Porque te lo juro que yo, por ejemplo, uno de mis sueños es leer un libro. Es un sueño. Uy, ojalá que este año sí se dé. Perdón. Escribir un libro, una novela, ¿no? O sea, eso me encantaría. Y luego digo, güey, qué fuerte que a lo mejor ya hoy las editoriales, digo, no sí hoy, pero quizá en un futuro, ya puedan a lo mejor generar como libros, tal cual, o sea, historias que les vendan a ellos, o sea, lo que ellos necesitan vender o que ellos tengan como claro por dónde es lo que es los bestsellers, ¿no? Que tú le digas, güey, analízame los bestsellers que tienen y hazme un libro que contenga estos elementos. Y te lo hace, ¿no? Entonces, como que a mí eso sí me da miedo, es como, güey, ¿qué tal que hay un punto en el que yo ya no quepo, ¿no? Yo creo que también eso que pueden desarrollar está topado, al menos hoy, te digo, y esto puede que cuando salga el podcast ya sea obsoleto, porque eso es lo más sorprendente de esta tecnología, es el paso al que va evolucionando. Yo te decía que yo empecé a utilizar ChatGPT casi que desde que salió y de cómo era en ese entonces, los errores que cometía, a lo que está hoy en menos de 3 años.
es un cambio espectacular. O sea, es lo que evolucionó tecnologías como que usamos normalmente como WhatsApp o como el buscador de Google, lo que les tomó décadas en evolucionar, ellos lo han hecho en 2 años. Sí, está muy claro. Entonces, por eso yo te decía que pues ahorita, por más revolucionaria que es, que comete muchos errores, pero no sé cuándo va a llegar el momento en donde cada vez esos errores sean más y más mínimos. Claro. ¿No? Por ejemplo, estos agentes que hoy ya puedes programar para que hagan tareas muy cotidianas y que sean recurrentes y que no tengas tú que decirle todos los días, haz tal cosa con estas características. ¿Cómo qué tipo? Por decir algo, le puedes decir, ya puedes ponerle, vas a programarme un viaje y le puedes dar, ya puede planear el viaje, pero metiéndose a un sitio web, comprando boletos de avión por ti, cosas de ese tipo, que aún así siguen siendo erráticas, pero que cada vez va a ir evolucionando, cada vez más rápido evolucionando a un punto en donde ya no va a ser errático. Y en donde sí ya, antes pues era muy fácil, no muy fácil, pero se podía anticipar qué tipo de tecnologías se iban a ir haciendo obsoletas con el tiempo, ¿no? Ahora son tal vez tecnologías que hoy pensamos que hoy son súper bien pagadas. Sí. O sea, industrias me refiero, o oficios que son súper bien pagados. Un ingeniero, alguien, por ejemplo, mi hermano que es ingeniero mecánico, alguien que diseñe un motor, que diseñe plásticos para que van en un coche, que hoy son tareas 100% humanas. Claro. Cómo con el paso al que va avanzando esta tecnología, en qué punto inclusive ese tipo de industrias que son tan especializadas y que hoy son tan bien pagadas en nuestra sociedad, van a ser ya reemplazadas. Yo, insisto, creo que todavía estamos lejos de eso, pero no sé qué tan lejos. ¿Y tú crees, por ejemplo, en estas como también quizá teorías de conspiración o incluso hasta ficción, porque creo que hay hasta películas obviamente de ello, de que las máquinas nos toman a nosotros casi, ¿no? O sea, como que ya las máquinas llegan a un punto, bueno, la inteligencia artificial llega a un punto en el que nos rebasa, ¿no? Y creo que justo sí está retratado en varias películas y demás, porque es como un miedo que siento que viene de la humanidad desde el tema de las computadoras, el internet y demás. Como el pensar que justo ya ellos, como tal cual decías, tienen esta como capacidad neuronal, ¿no? Que aparte funciona a una velocidad mucho superior, superior a la nuestra. Y pues que justo, o sea, en ese sentido mucha gente sí llega luego a pensar que lo dicen de broma o no, de que, ay, no va a haber una revolución, los robots nos van a dominar a los humanos, y me da risa porque hay hasta memes que dicen como, yo por eso le doy las gracias a ChatGPT, porque cuando eso pase, a mí me van a, no me van a hacer nada. Sí. O sea, eso, ¿qué? O sea, sí está muy como guajiro pensarlo, ¿no? Yo creo que al punto en el que estamos hoy en día sí es muy aventurado pensarlo, pero incluso esto que te mencionaba de Elon Musk siendo uno de los fundadores, que digo, fue una gran hipocresía de su parte, ¿no? Pero siendo uno de los fundadores de OpenAI, una de las razones por las que se salió de la empresa es porque él sentía que se estaba desarrollando la compañía sin tener en cuenta la parte ética de esto va muy rápido y hay que pensar en el impacto que va a tener en la sociedad. Digo que resultó ser una gran hipocresía y una gran mentira porque él ya tiene su propia plataforma que hace exactamente lo mismo, pero al día de hoy con las capacidades que tiene, yo hoy no veo cómo sean capaces de de que lleguemos a un ambiente onda Terminator donde se acabó con la humanidad, pero insisto, no sabes. Y esta sí es regla, ponlo en el post con el que promociones esto. Quien diga que sabe qué va a pasar con la inteligencia artificial está mintiendo. Nadie sabe. Ahora sí que como decía Derbez, nadie sabe, nadie supo. Nadie tiene idea hacia dónde va esto. Y al punto en el que, insisto, esto no existía hace 3 años. Este tipo de inteligencia artificial no existía hace 3 años. Y hoy ya estamos en el punto en donde ya se hacen estimaciones de que puede acabar con 3, 5, 10 millones de empleos. Entonces, va muy rápido. Esto es algo que se tiene que estar recalibrando y por eso insisto en que entre más rápido puedan entender las capacidades que puede tener en tu vida diaria y cómo las puede hacer mejor, cómo la puede hacer más productiva, mejor. Sí, capacidades y limitaciones, totalmente. ¿no? O sea, conocer. Ok, perfecto. A ver, ¿has usado la inteligencia artificial para algo que no le contarías a nadie? No, o sea, nunca me he puesto así como de curioso de... O sea, le he utilizado, te puedo decir las cosas para las que más lo utilizo, además de mi trabajo, para pulir mi currículum. La he utilizado.
Bueno, sí, una vez la estructuré la utilicé para, tenía que mandar un mensaje medio difícil y sí pedí ayuda. Ah, ok, o sea, un mensaje personal y Un mensaje dijiste, personal de, ayuda. a ver, quiero decir esto, pero ayúdame como en el orden. Pero Ya. más allá de eso, así como algo muy penoso, no se me ocurre. Y por ejemplo, en la chamba, cuando lo has usado, o sea, has hecho algo ahí que tú digas, o sea, que tú te tomes como te lleves el crédito de ello, o sea, sin todo mundo lo hace, ¿no? O sea, Por supuesto. pues sí. O sea, ya también hoy día los jefes tienen que saber que justo es una herramienta que se usa, ¿no? Y yo creo que también los mismos, digo, no puedo hablar por todas las empresas, pero yo sí creo que es cada vez más, no solo se asume, sino se espera que sepas utilizarlas para, vuelvo al mismo tema, potenciar tu productividad. Claro, Entonces, ok. Oye, Luis, y dime algo, ¿la inteligencia artificial va en algún punto a desarrollar como voluntad propia? No sé si va hilado a lo que decíamos ahorita. puede. Hoy en día, no. Al día de hoy no estamos ni cerca. Ok. Al menos con la tecnología que está disponible para cualquier persona, Ok. no estamos ni remotamente cerca de que pueda desarrollar inteligencia propia. Ahora, con los avances que se están haciendo, por ejemplo, con este tipo de agentes en donde ya puedan tener autonomía, cierta autonomía para desarrollar algunas tareas sin que tú se los pidas, se está abriendo esa puerta. Porque ya no van a tener que ser una tarea supervisada, sino que en el backend el modelo puede estar trabajando algo por ti. Y digo, aquí ya me estoy viendo muy futurista, muy fatalista, pero puede que lleguemos eventualmente a un momento en donde pueda decidir por sí mismo hacer cosas que tú no le diste. O qué tipo, o que se niegue a hacer algo que tú O le que se pides, niegue y diga, o, no, ajá. esto no lo voy a hacer. Ahorita, insisto, no estamos ahí, Sí. pero ya con los avances que se están logrando, ya al menos ya se abrió esa puerta. Ok. ¿Y crees que la inteligencia artificial hoy día, como la conocemos, merece, y va a sonar muy raro, pero también es algo que se toca mucho hoy día, merece tener derechos? O sea, porque No. también se habla mucho de ello. Ok. O sea, a mí No, me parece no, y rarísimo, se pero... ha hablado de eso, inclusive en películas como Blade Runner, Ah, ok, Terminator, o sea, no es un tema nuevo para nada, pero es precisamente este tema de lo efectiva que es esta tecnología que te da respuestas tan humanas que uno llega hasta empatizar con la tecnología, Claro. ¿no? Entonces, oye, pues no te quiero explotar, Ya sé. ¿no? O sea, esto, en todo caso, el potenciar estas tecnologías va a venir a terminar de afectar al planeta, por ejemplo, con el tema medioambiental. En todo caso, no habría que darles derechos si si lo vemos desde esa perspectiva, pero Ya. no, porque no son seres humanos. Ok. Son capaces de producir respuestas humanas, pero esa misma respuesta que te dio a ti ChatGPT, Sí. lo dice, no puedo sentir empatía, y al final del día, ¿qué cosa más humana hay que la empatía? Claro. Sí, Entonces, totalmente. Ok. ¿Y qué opinas? O sea, ¿crees que deberíamos ponerle freno a la inteligencia artificial o dejar que evolucione, que nos lleve como, pues, no sé, a una, pues valga la redundancia, perdón, como una evolución a nivel de humanidad? ¿por qué le pondríamos un freno? Desde la parte moral, estaría de acuerdo. Ok. Creo que sí, porque yo sí creo que puede ser una tecnología muy disruptiva, que puede acabar con que puede generar una disrupción económica muy grande. ¿Sí? Y que todo esto se ha visto desde una perspectiva económica de cómo generar más, cómo producir más dinero para empresas. Sí. Desde una perspectiva idealista, sí. Pero Ok. pero no veo ninguna disposición de las personas que estarían verdaderamente en una posición de hacerlo, Ya. pararlo. Al contrario, están viendo Sí. cómo potenciarlo, cómo ir Claro. más rápido, cómo generar más potencia, cómo extraer más de estos modelos para ser cada vez más y más capaces. Ok. ¿Y hay algún como gran ganador de esto? O sea, o todos lo somos, o sí el gobierno, o sí las empresas como OpenAI, o sea, ¿quién está ganando o beneficiándose más de todo esto? Pues empresas como OpenAI, o sea, son varios ganadores y varios perdedores. Empresas como OpenAI, claramente que era una empresa que hace 3 años nadie la había escuchado y hoy en día ya es un nombre, ya es una marca súper reconocida. Empresas ya muy establecidas que no se supieron subir a la ola a tiempo, por ejemplo Google, que está como tratando de retomar, pero te digo, ellos tenían esta tecnología, ellos la desarrollaron y no supieron cómo Sí. explotarla de esa forma. Google es uno de los grandes perdedores. Microsoft, por ejemplo, se subió a la ola de una forma muy inteligente y compaginaron con OpenAI para Sí. introducirlo con toda esta suite que tienen que se llama Copilot, Ok. que está presente ya en toda la suite de Microsoft.
Eso ¿A qué, perdón, ¿a qué te refieres con suite? Todos los productos que tiene, o sea, si tú desde... Que digo, ya también está presente, por ejemplo, en Meta, si tú pones en WhatsApp, @Meta, y haces una pregunta, te va a dar una respuesta. Ya, si tú estás trabajando en Teams o con las versiones más actualizadas de Office, ya puedes involucrar la inteligencia artificial o si estás escribiendo código, igual. Eso por poner algunos ejemplos de empresas. Yo creo que como sociedad esto es un avance tan importante como cuando el hombre llegó a la luna. Producir lo que te decía, que creo que lo más importante sobre la inteligencia artificial, más allá de que no tengo idea que venga, ya pasó. Y es que podemos interactuar con una máquina como si fuera un ser humano. Ese avance en la época de los 60, en los 50, cuando estaba la carrera espacial de quién iba a llegar primero a la luna, era algo impensable. Y es un avance brutal. O sea, ya producir... Te digo, ya la inteligencia artificial es un slogan, pero lo que significa que una máquina tenga la capacidad de razonar, de aprender y de adaptarse, una máquina creada artificialmente por un hombre o por un ser humano, perdón, es algo... eso como es un gran avance, es un gran paso como humanidad. Pero como perdedores también vamos a ser nosotros la misma humanidad por las disrupciones que nos va a generar. No, es toda una paradoja como el hecho de que lo que va a hacer que siga creciendo la economía y desarrollando la economía es que las generaciones más jóvenes tengan hijos, pero a la vez, porque necesitamos gente joven que mantenga la economía andando, pero a la vez el hecho de que nazca más gente es lo que está matando al planeta. Es esta misma paradoja el tema de la inteligencia artificial. Los grandes ganadores somos nosotros y también somos los grandes perdedores porque vamos a pagar los platos rotos de toda la ola que genere. Qué fuerte. Oye, pues bueno, ya para ir cerrando, son un par de preguntas. La primera sería, quizá ya dijiste mucho de esto, pero si hay algo más que quisieras agregar, ¿qué le dirías tú a la gente que le teme tanto a esta nueva ola? Yo, que se creen su propia imagen sobre qué es y qué no es. Yo veo muchos de los conceptos que leo de gente que habla sobre ello, es gente que en realidad nunca lo ha usado. O que no lo ha usado más allá de una pregunta de, ay, sí, es muy fuerte esto, ¿no? Que se creen su propio concepto. Que no quiero repetir lo que ya dije, entonces... que mediante el uso se creen su propia imagen de qué es capaz y qué no es capaz de hacer, qué utilidad puede tener o puede no tener en su vida, y que con base en eso lo vayan, que se creen un criterio propio, no el criterio fatalista de una perspectiva conservadora o el concepto superfuturista y progresista, que sea un concepto propio, un criterio propio. Y yo sí creo, dentro de todo esto que acabo de decir, y lo reitero, creo que ya lo dije como 3 veces, lo vuelvo a decir, la importancia de saberlo utilizar como una palanca hoy en día en el mundo laboral, de la misma manera en la que aprender un idioma nuevo lo es. Buenísimo. Y por último, si tuvieras que arrojar una pregunta, una pregunta, o me gustaría que fuera pregunta, pero si es una reflexión más allá, está bien. Una pregunta que la gente se pueda quedar, ¿cuál sería? Para que se cuestione, para que vaya más allá, ¿cuál sería? Uy, qué buena pregunta. Una pregunta con la que, para que reflexionen de, si no lo prueban, ¿cómo van a saber si le tienen que tener miedo o no? Me encanta. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Aprendí sin duda muchísimo de esto y estoy segura que todos los que nos están escuchando también. Gracias por el Finca Las Moras. Ay, sí, qué mentiroso. Jamás le daría Finca Las Moras público. Pero bueno, muchísimas gracias. Y pues nos vemos a la próxima.